Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, vamos a hablar un poquito del apagón, porque lo que nos están explicando, yo por lo menos no he entendido absolutamente nada de nada. Y para ello vamos a hablar con un experto, y además que sabe, que es el doctor Carlos Soler, ingeniero. Don Carlos, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Bueno, a ver si didácticamente, tú que fuiste profesor de la universidad, ¿nos puedes explicar exactamente qué pasó? Sí, bueno, lo podemos explicar porque parece ser que ahora han dado por fin, lo cual es asombroso que hayan tardado tanto, en decir cuál era el momento, qué es lo que realmente pasó. Entonces, hay que fijarse en una curva, que es la que están enseñando en todos los telediarios y en todos estos programas, en las que se ve la caída. Pero lo que hay que ver, donde hay que mirar, es justo antes de la caída, qué es lo que estaba pasando. En ese momento, por darte cifras, en ese momento estaba que la demanda, o sea, lo que necesitaba toda la península para consumir, incluido Portugal, todo lo que necesitaba era 27 gigavatios. Fijaros en las unidades, olvidaros de las unidades, porque gigavatios son 1000 megavatios y cada megavatio es 1.000.000 de vatios y bueno, y cosas así, pero fijaros en el número, necesitaba 27. Y en esos momentos, en los que necesita 27, de repente le entraron 15 más. O sea, los 27 que estaba consumiendo, le entraron 15 más. ¿Qué pasó? Que la red no aguantó, que es lógico y natural. Pero claro, esos 15 más, imagínate, Carlos, ¿de dónde salen esos 15 más? de las renovables. Aparecen procedentes de las renovables. ¿Por qué? Pues imagínate que en un momento dado, que ellos no lo tenían pensado, por lo que fuera, de repente, pues imagínate, por ejemplo, en la fotovoltaica, está nublado y de repente se te despeja. Y se te despeja y te incide toda la luz solar de la fotovoltaica de toda la península y entra en la red un montón de gigavatios. O que de repente se incrementa el viento y en la renovable de eólica se produce... Pero no hay nada que regule eso, que controle eso. Ahí es donde está el problema. En todas las demás sistemas, y sabes que hay muchos más sistemas, está la nuclear, está la térmica, está la hidráulica, Ya. En esas tres todo se regula. Todo tú puedes, o bien porque, por ejemplo, en la hidráulica tú puedes regularlo. ¿Por qué? Porque cierras el grifo, Claro. y el agua que le va a la turbina le disminuyes el caudal, y como la potencia es igual al caudal por la altura, si le bajas el caudal, con la misma altura tienes menos potencia. Pero Carlos, te pongo un ejemplo simplón, que es el que yo conozco. Y nosotros tenemos fotovoltaica y tenemos batería y estamos inyectando toda la energía o viene a la radio directamente, a los equipos de la radio, y lo que va sobrando se va metiendo en las baterías. Pero si no entra más de lo que necesitamos, Claro, cuando las sí, baterías pero- se llenan, ya está entrando la electricidad que necesita la radio nada más. No Claro, entra pero más, y- aunque haga mucho sol, ¿eh? Sí, pero bueno, por eso porque tendrás un sistema en el que te corte la entrada Claro. cuando tengas ese de más. Claro. Pero es que en el sistema eléctrico español no lo hay. No lo hay. Por ejemplo, ¿cuál sería lo lógico y lo natural? Que tuvieras un sitio, como en el ejemplo que has puesto tú, en tu oficina, que tuvieras más baterías. Ya, Eso es lo que ha fallado. ya. ¿Qué hay? ¿Qué les pasa? Que desde que Zapatero se puso a abrir la mano con todas las renovables y a fomentar el que entrara la renovable, que quiso que Europa fuera, que España fuera el país con mayor energía renovable, al final, ¿qué pasó? Que lo consiguió, pero lo hizo mal, porque lo que no hizo fue lo que le decía a todos los productores eléctricos. Estamos produciendo mucha, pero no tenemos ni sistema de almacenamiento, ni por tanto tenemos regulación. No la podemos regular. Porque el problema de la fotovoltaica, sobre todo la fotovoltaica en este caso, es ese, que te ha entrado
un montón de energía, has metido un montón de energía en toda la red y has hecho saltar la red. Ya. Claro, ese es el problema, pero ese problema se venía viendo. Lo que pasa es que el gobierno no ha hecho caso. Tenía que haberse puesto en sistemas de almacenamiento. Por ejemplo, en California, hace unos años, tuvieron unos apagones también. Y ellos lo que hicieron fue hacer un sistema de almacenamiento. Y como sistemas de almacenamiento tienes muchos, porque tienes el sistema a base de comprimir hidrógeno, que luego tienes el sistema por gravedad, que es levantar pesos con la energía cuando te sobra y luego cuando la necesitas sueltas y el propio peso te devuelve la energía. Ujú. ¿Te das cuenta? Hay muchísimos Pero sistemas. Carlos, ¿por qué pasa por primera vez? Porque realmente lo del sol que sale y que entra más energía y tal, no sería la primera vez que ocurriría esto, ¿no? No, lo que pasa es que hasta ahora lo han estado parando y si te fijas incluso en las curvas se ven que hay picos de repente que les entra y los han estado parando. También otra de las cosas, otro de los problemas es que no hay, si estuviéramos en mitad de Europa tendríamos una salida porque se la mandaríamos, imagínate que estamos en Francia, pues se la mandamos a España, se la mandamos a Italia, a Alemania o a Holanda. Pero estamos en una península están en una península. Pero ¿y por qué los sobrantes no se los vendemos a otro país? Porque la única red que hay para mandarle energía sobrante ahora mismo que sea más o menos decente es la que nos une con Francia. Ya. Pero ahí solamente puedes enviar 2 gigavatios. Ya. 2. Y fíjate que te han venido 15 de más. Ya. Date cuenta el número. No puedes mandar más de 2. Te han venido 15 y lo que tú estabas consumiendo en ese momento eran 27. Es que ha sido un golpetazo tremendo. Pero ¿y no se puede mandar a Marruecos o Argelia? Bueno, Argelia no hace falta. La red de Marruecos, no, Argelia, ni lo toquemos. Ni Pero a Marruecos el problema es que es un cable submarino y en ese cable Pero es que submarino Marruecos nos ha enviado electricidad a nosotros en esta crisis. Claro, pero muy poca. Muy poca. Lo mismo que nosotros le podemos enviar. Si fíjate, si a Francia, que está mucho mejor, no le podemos enviar más de 2, yo no sé cuánto se le puede enviar a Marruecos, pero evidentemente menos de 2. ¿Te das cuenta? Tampoco hubiera solucionado. Date cuenta que este problema lo dijo y lo avisó Alberto Vázquez Figueroa cuando empezó Zapatero con las renovables. Lo dijo que había que empezar a poner sistemas de almacenamiento y que los mejores sistemas para almacenar, porque todos los sistemas para almacenar, incluso las baterías, todos tienen problemas. Ya las baterías, ya has visto lo que está pasando con los coches eléctricos, ves también que dependen de muchos elementos que están metidos en las tierras raras. O sea, hay mucho historia metida ahí dentro que complica todo. Porque todos esos sistemas de almacenamiento tienen ventajas y tienen inconvenientes. Uh-huh. Pero lo que está claro es que el sistema de Alberto, para mí, como ingeniero especialista en agua y energía, te digo, para mí es el más limpio y el mejor. Yeah. Porque hay una cosa, ¿por qué, por ejemplo, Francia no opta por un sistema como el que está proponiendo? O Alemania. ¿Por qué no? Pues porque no tienen montañas. Pero es que la península sí las tiene y además tiene una ventaja clarísima. Tiene montañas muy cerca de la costa, con lo cual es lo mismo que pasa en Canarias. Tenemos altitudes de 1.000 metros a tan solo 2 o 3 kilómetros en distancia al mar. Eso es lo que nos confiere una ventaja que hay muy pocos sitios en el mundo. ¿Para qué? Para poner una central hidráulica reversible con agua de mar, que es lo que ha dicho Alberto desde hace ya ahora 30 años. Carlos, más o menos lo ha venido avisando. ¿tú descartas el ciberataque? Totalmente. Lo descartas totalmente. Hombre, si es verdad los datos que han dado, totalmente. A mí lo que me parece asombroso en toda esta historia es primero que el presidente de nuestro gobierno tarde 5 horas en decir lo que ha pasado. Bueno, yo creo que fueron 6, pero bueno, y 5 o 6 bueno, igual. Pues 6, bien, es igual, sí. Pero que además me parece más vergonzoso que a las 24 horas digan que la probabilidad de que hubiera sido un ataque ciber o terrorista
era de un 20, la probabilidad era de un 25%. Si ya sabían los datos, ya sabíamos que había habido una entrada de 15 gigavatios en un momento que se están consumiendo 27. Si es que eso fue una barbaridad. ¿Te das cuenta? Pero me parece muy curioso que en los tiempos que vivimos, que se necesiten 27 o 28 o 30 y de repente entren toda esa cantidad sin ningún tipo de control. No me entra en la cabeza a mí eso. No, pero es que eso es lo que se viene avisando, eso es lo que se ha dicho, de verdad, y yo he sido el primero que lo ha dicho. Yo en la escuela, cuando daba clase, decía que es que las renovables tienen que llevar aparejado un sistema de regulación. Uh-huh. Es lo mismo que cuando dicen aquí que quieren poner desaladoras enchufadas a las renovables. No puedes hacer eso, no se puede hacer, porque una cosa es que consuma las 24 horas del día la misma cantidad de electricidad y tú a eso no lo puedes enchufar a una cosa que varía. Por ejemplo, la fotovoltaica da electricidad 8 horas al día. Sí, 8 y menos, y menos de 8 horas. Y bueno, y menos, sí, y menos. Pero que además que en esas 8 depende de si está nublado o si está sol abierto, porque la potencia que va a dar es diferente. Por supuesto, es muy variable, muy variable. Esa es, tú no puedes asociar una demanda continua a una producción variable. Bueno, pues fíjate que eso ha sido exactamente el problema que han tenido. ¿Por qué? Porque la demanda de la población y de los usos industriales y todo lo que quieras no es una demanda continua, porque tiene dos picos. Tiene un pico a mediodía y un pico a las 8 o las 9 de la noche. Pero aún así, aunque tiene esos picos, todos los días se repite la misma. O sea que más o menos podrías decir que la demanda es constante, porque tú sabes cuál va a ser. Claro, ¿qué pasa? Que si tú eso lo enchufas con un 40 o un 50 o hasta un 60% de energía renovable, hay momentos en que te falla. Y si te falla eso, te falla esa entrada, te falla el 40 o el 60% que te ha entrado. ¿Te das cuenta? Y cuando hay esa es la cuestión. Y cuando entra tanta energía, revienta el sistema. Sí. Es como si... Y se para, de repente. Se produce una cosa que se llama la energía reactiva. Y esa energía reactiva empieza a circular por el tendido eléctrico. Y al empezar a circular, empieza a sobrecargar. Cada enlace que haya lo empieza a sobrecargar. ¿Qué es lo que pasa? Que hay unos dispositivos que evitar que se quemen, lo que hacen es cerrar y cortan. Y en ese momento te cae. ¿Qué pasó? Que cuando pasa todo eso y empieza a cerrar uno, empieza a cerrar otro, la energía que hay en el sistema es todavía mayor porque están cerrando, no se consume y entonces se dispara todo. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué se tarda tanto en rearmar? Porque se tarda más o menos 24 horas en rearmar otra vez el sistema. Bueno, porque tienes que arrancar aparatos que se han apagado. Es que tú te has dado cuenta que rápido apagas un ordenador y en cambio ¿cuánto te cuesta arrancarlo de nuevo? Sí. Esa es la misma historia, pero a lo bestia. Claro. Pero fíjate que con esto la conclusión que sacamos, estamos en manos de incompetentes. Sí, sí. Pero totalmente. Date cuenta que la mayor responsable de toda esta historia, pero es en principio los partidos políticos que nos han gobernado, pero sobre todo quien nos embarcó en meter renovables, que ya lo avisamos, ya lo dijimos, que no se podían meter tal cantidad de renovables si no hacías un sistema de almacenamiento energético y de regulación, porque son las dos cosas. Y no hicieron ni caso. El PSOE con Zapatero se puso a meter y a dar facilidades, todo el mundo puso sus huertos fotovoltaicos y nos metieron en un embarque tremendo, que las consecuencias son estas. Uh-huh. Pero el siguiente partido político que entró no lo reguló tampoco, porque como dijo que lo había hecho el anterior, no lo quiso enmendar. Y ahora nos ha llegado este otro, que son de la misma cuerda que los de Zapatero, y seguimos con el mismo error. Ahora mismo, en un país normal, la presidenta de la red eléctrica debería de salir rodando. Sí. Pero ¿dónde subyace el problema? Una cosa que hemos hablado tú y yo muchísimas veces. ¿Quién está al mando de la red eléctrica? ¿Quién es la presidenta que cobra
casi 600.000 euros al año. Ujú. Pues una señora que no tiene de energía, no tiene ni idea. No. Cierto. ¿Te das cuenta? Es que, fíjate, por ponerte un ejemplo, yo te vengo y te cuento esto una vez que yo ya tengo los datos. A mí me ofrecen ese puesto. Y bueno, la verdad que el sueldo es goloso, Hombre. pero tendría que decir que no. ¿Por qué? Porque yo no estoy preparado para eso. Ujú. Tiene que ser gente que sepa reaccionar, gente que ante una cosa como la que nos acaba de pasar, sepa, primero, decir qué es lo que ha pasado. Pero eso a la media hora, como mucho. Como mucho. Date cuenta que todos los datos eléctricos están digitalizados. Todos esos datos se envían. Luego ellos ya supieron que la caída de todo esto fue progresiva, o sea, pero casi instantánea. O sea, empezaron a caer, con lo cual se hizo más reactiva y que eso provocó que se cayeran otros más. De todas maneras, el presidente del gobierno, que yo seguí sus dos intervenciones, la primera no dijo nada tampoco. No dijo nada en ninguna de las dos. No dijo. Tú fíjate, dijo lo que yo te he contado, que lo podía haber contado. No dijo nada. Porque una cosa sí tiene este hombre, es que por lo menos para poder saberlo explicar, cuando tú se lo explicas a él, tendría que saberlo hacer. Ya. Pues no cuesta tanto explicarlo. Ya. Claro, ¿qué es lo que pasa? Él, que se lo han contado, pero ¿cuál es el problema? Es que él también estaba esperando, me imagino yo, a que como él diga esto, pues como te lo he dicho yo, el mochuelo se lo carga él. Porque claro, esto ha sido una historia de una dejadez. Él lleva 7 años gobernando, me parece, ¿no? 7. 7 años. Una dejadez total, pero también fue la dejadez del anterior y también fue el inicio del desastre en el anterior. Entonces, Pues claro, ahora están a palos entre red eléctrica y las eléctricas. Claro, pues porque hay esto, lo que pasa es que el político, que tiene mucha responsabilidad, porque al fin y al cabo, en un sistema como es este del energético español, el primer responsable es el gobierno, aunque los productores sean privados, porque entre otras cosas lo han privatizado ellos, tomaron la decisión de privatizarlo. Entonces la responsabilidad de lo que pase sigue siendo también de ellos. Pues ante una cosa como esta, los políticos hacen lo de siempre, se quitan el muerto y se lo largan al de al lado. ¿Quién es el de al lado? El productor eléctrico. Y el productor eléctrico lo primero que dice es: yo de esto ya había avisado que iba a pasar. Pero Carlos, como lo has explicado tú esto tan simple y tan sencillo, no lo ha explicado nadie. Todavía que yo haya escuchado. El de red eléctrica se manda unos rollos que yo no sé lo que dice tampoco. Bueno, porque también ellos no quieren terminar de explicarlo. Ya. Que también hay mucho de eso. Porque verdad que hay gente que saben exponer las cosas al público mucho mejor que yo y que son técnicos. ¿Por qué no lo hacen esos? Ya, que pero, lo saben hacer. Claro, es que al final, por lo que estás diciendo tú, la culpa de lo que ha ocurrido es del gobierno. Claro, que del gobierno y de las eléctricas. Pero y lo sabe Feijóo, porque yo creo que Feijóo tampoco se ha enterado, ¿eh? No, pero es que Feijóo también tiene culpa. También tiene culpa. Claro, porque acuérdate que estuvo Rajoy. Ya. Entre Zapatero y Pedro Sánchez. O sea que tanto el Partido Popular como el PSOE están tapando que los culpables del caos energético en España son ellos. Claro, es que ellos han sido. Uno, porque se le ocurrió la maravillosa idea, que era buena, de meter renovables, que era genial, pero acompañada de un sistema de almacenamiento y energético, que además Alberto Vázquez Figueroa fue a hablar con ellos y se los puso. Igual que vino aquí a Tenerife a hablar y le mandaron a hablar con el gerente del Consejo Insular de Aguas y también se los puso. ¿Y sabes lo que la decisión que tomaron en el Consejo Insular de Aguas? Poner en el plan hidrológico que se prohibía terminantemente hacer almacenamiento de agua salada. Ya. O sea, en vez de... Y eso por decreto ley. O sea, no discutirlo, sino no porque no me da la gana. Mira, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó, que me están pidiendo los oyentes aquí. ¿Resumimos exactamente lo que pasó, Carlos? Venga, sí, te
Cuenta. ¿Lo resumes tú? No, lo ¿Lo resumes resumo tú, lo resumes tú que eres el experto. Bien, pues lo que ha pasado es que en un sistema eléctrico que está prácticamente cerrado en la península, que solamente tiene una salida que es de 2 gigavatios hacia Francia y una muy poca hacia Marruecos, en ese sistema que estaba en ese momento consumiendo y por tanto produciendo 27 gigavatios, en ese momento le entraron 15 de golpe. Ya. Se supone que le debieron de ir entrando no tan de golpe, pero casi de golpe. ¿Qué pasó? Que no pudo asumir esos 15 que entraban. Entonces, al no poderlos asumir, lo que hizo fue empezarse por sistemas de seguridad. En cuanto le entraba una energía reactiva de más, lo que empezaron a hacer es a cerrar y colapsar. Claro, a medida que ellos colapsaban, lo que provocaban es que esa energía que no entraba se sumaba a la reactiva, con lo cual cada vez fue mayor. Y al final terminó cerrando todo de golpe, porque claro, la reactiva había ya superado todo. ¿Te das cuenta? Me llama la atención que no haya nada, un aparato que controle eso, ¿eh? Pero claro, ¿cuál? Piensa, ¿qué haces con la energía? Ya. Acuérdate lo que decía, lo que dice la relatividad. La energía ni se crea ni se destruye. Ya. Solamente se transforma. ¿Qué es lo que te pasa? No puedes no la puedes destruir, no la puedes tirar, la tienes que transformar. ¿Cómo? Necesitas algo para transformarlo. Y para eso es un sistema de almacenamiento. Ya. Y eso es lo que habría que hacer, esos sistemas de almacenamiento. Ya. Bueno, pues tremendo. Vamos a ver qué pasa. Ya hay 7 fallecidos, ¿eh? Sí, claro, y ha sido una suerte que solo haya sido 7, porque da de cuenta todo el caos que se ha organizado y además, una de las cosas asombrosas, no ha habido tampoco mucho vandalismo. No. Que eso también asombra. Parece que estamos siendo cada vez más maduros, cosa que no me lo creo, pero en fin. Bueno, doctor, querido amigo, Carlos Soler, gracias por ilustrarnos. Me dice un oyente aquí, don Carlos, bien explicado. Hombre, me alegro. Bueno, menos mal que alguien nos ha explicado qué ha pasado, porque mira que llevo 24 horas ahí pegado a todo, a los informativos, a las redes, a las notas de prensa, y no me he enterado todavía de nada, hasta hoy. Claro, pero date cuenta que yo te lo sé explicar en el momento que ellos han dado los datos, porque yo no tenía ni idea, pero es que esos datos, los 15 gigavatios que entran de golpe a esa hora, a las 12:30, eso ha sido ahora cuando lo han dicho. Cuando yo vi 15 y vi que la curva eran 27, digo, aquí está el problema, claro. Y justo además, porque yo ya sé que uno de los problemas que tienen las renovables es que hay que saberlas almacenar. Eso es lo que además está frenando en Canarias y no metemos más renovables por eso. Bueno, doctor Carlos Soler, gracias por atendernos. Que tenga un feliz puente. Muchas gracias igualmente a todo el mundo. Un abrazo. Adiós. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.